Todo parecía perfectamente normal esa mañana en el convento de San Giovanni Rotondo. Las campanas sonaron, algunos fieles caminaron lentamente por el patio y los frailes se prepararon para otro día de oración. Pero fue precisamente en medio de esta atmósfera tranquila y familiar que algo sucedió, algo que nadie estaba preparado para ver, oír, ni siquiera imaginar. El Padre Pío, que caminaba en silencio por los estrechos pasillos, se detuvo de repente, como si hubiera chocado contra una pared. Invisible, su rostro cambió al instante. No miraba a una persona ni a un objeto, miraba algo que nadie más podía ver. Y ahí empezó todo. Imagine la sensación de estar en un lugar sagrado, donde todo parece seguro, y de repente darse cuenta de que algo está oculto, sombrío, algo que se mueve en silencio y observa sin pestañear. El Padre Pío vio dos presencias oscuras que caminaban detrás de un joven sacerdote que simplemente se dedicaba a sus asuntos, sin percatarse de lo que lo acompañaba. Estas figuras no eran personas, no eran sombras comunes, ni producto de la imaginación. Eran seres que, según el Padre Pío, estaban allí por una razón muy específica, y no una buena. El impacto fue tan grande que el santo fraile permaneció inmóvil durante unos segundos, intentando comprender por qué aquellas entidades seguían a aquel sacerdote en particular. Fue como presenciar una escena inexistente, como darse cuenta de que se había abierto una puerta invisible. Lo que el Padre Pío revelaría después, de ese momento asustaría no solo al joven sacerdote, sino a todos los que escucharon la historia. Y es precisamente aquí donde comienza el misterio, un misterio que descubrirás ahora, pero que podría hacerte ver el mundo espiritual de una manera completamente diferente. Todo comenzó de forma tan inesperada que incluso el Padre Pío, acostumbrado a tratar con lo invisible, sintió un nudo en el corazón por un instante. Caminaba con calma por el pasillo de piedra del convento, concentrado en sus oraciones, respirando la paz de ese lugar que siempre parecía protegido de cualquier mal. Pero en cuanto levantó la vista, algo cambió en el aire, como si una sombra fría hubiera pasado silenciosamente tras él. Fue entonces cuando su mirada se fijó en el joven sacerdote que caminaba unos pasos delante, completamente despreocupado. Y fue allí donde el Padre Pío vio lo que nadie más podía ver. Detrás del sacerdote, dos figuras sombrías se movían sin tocar el suelo. No hacían ruido, no respiraban, no intercambiaban una mirada. Simplemente seguían al joven sacerdote como esperando una oportunidad, como depredadores ocultos en la oscuridad. Eran formas densas, casi como humo viviente, pero con una presencia tan fuerte que imponían un peso en la atmósfera. El Padre Pío percibió de inmediato que estas cosas no eran simples sombras, sino seres conscientes, seres que sabían exactamente lo que hacían allí. Y lo más aterrador es que el sacerdote que los seguía no tenía ni idea de lo que sucedía a su alrededor. No veía, no sentía, no percibía, caminaba como cualquiera, mientras dos espíritus oscuros vigilaban cada uno de sus movimientos. En ese momento, el Padre Pío comprendió que no se trataba de una visión cualquiera, era una advertencia, una clara alerta. Algo espiritual intentaba acercarse a ese joven de forma peligrosa. El fraile respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Este sería el comienzo de una batalla silenciosa, una batalla que sabía que no podía ignorar. Porque cuando dos presencias sombrías siguen a alguien, es señal de que algo mucho más grande y mucho más serio está a punto de suceder. Y el Padre Pío lo sabía. Si no actuaba, alguien podría perder mucho más que la paz espiritual. El joven sacerdote perseguido por las sombras era alguien que, a primera vista, nadie imaginaría que estuviera en peligro espiritual. Era conocido en el convento por ser tranquilo, educado y siempre dispuesto a ayudar. Tenía una sonrisa discreta,
una forma de hablar serena y una fe que parecía firme como una roca. Muchos feligreses disfrutaban hablando con él porque tenía un don especial. Sabía escuchar. Incluso cuando no decía nada, su presencia reconfortaba. Pero tras ese rostro sereno, había cosas que casi nadie sabía, y era precisamente en esos rincones de su alma donde las sombras intentaban penetrar. Este sacerdote albergaba dudas que nunca se atrevió a revelar. No eran dudas sobre Dios, sino sobre sí mismo, sobre su capacidad, su fuerza, su misión. Algunos días se sentía fuerte e iluminado. Otros luchaba en silencio contra pensamientos que lo dejaban cansado, inseguro y a veces profundamente triste. Pensaba que era solo cansancio, preocupación o cosas normales de la vida. Pero para alguien que ve el mundo espiritual, como el Padre Pío, era mucho más serio. Las sombras siempre se acercan cuando perciben grietas en el alma. Y el alma de este joven sacerdote, por pura y dedicada que fuera, tenía algunas fisuras. Se sentía presionado a ser perfecto. Pensaba que nunca era lo suficientemente bueno y temía decepcionar a los demás. Este miedo constante era como una puerta entreabierta. Una puerta que, para el mundo físico, parecía invisible, pero para el mundo espiritual era una invitación. El convento creía que era fuerte, los fieles creían que era santo, pero el Padre Pío sabía que dentro de cada persona hay una batalla que nadie ve. Ese sacerdote libraba una batalla silenciosa consigo mismo, y era precisamente esta batalla la que las entidades oscuras intentaban explotar. No fue malicia, no fue debilidad, fue humanidad. La gente buena también enfrenta momentos difíciles, y es en esos momentos cuando la oscuridad intenta acercarse. Por eso el Padre Pío se sintió tan inquieto al ver las sombras, porque sabía que el joven sacerdote no estaba preparado, no vio el peligro, y peor aún, creía que todo estaba bien, pero no fue así. Y lo que sucedería a partir de ese momento cambiaría para siempre su vida espiritual y la de todos los que lo rodeaban. Cuando el Padre Pío relató lo que había visto caminando detrás del joven sacerdote, muchos imaginaron figuras aterradoras con rostros deformados o gestos violentos. Pero la verdad era aún más inquietante precisamente porque no se parecía a nada que pudiera describirse como humano. El Padre Pío veía el mundo espiritual con una claridad que nadie más poseía y explicó que esas entidades no eran cuerpos, sino presencias, tan sólidas como una mala intención y tan frías como un viento que atraviesa el alma. Describió a los espíritus como formas oscuras y densas, casi como humo espeso que se movía solo. Pero no era un humo cualquiera, parecía estar vivo. Cambiaba de forma como si respirara, incluso sin pulmones. El contorno de las entidades era irregular y daba la sensación de que siempre estaban listos, observando, esperando una oportunidad. Lo más aterrador era que estas formas no tenían rostro, nada, ni ojos, ni boca, ni expresión. Y sin embargo, el Padre Pío dijo que podía sentir que lo miraban, como si lo estuvieran analizando. Una de ellas se colocó detrás del joven sacerdote, siguiendo cada paso como si quisiera penetrar en su mente. La otra se mantuvo un poco más alejada, moviéndose lentamente, como observando el entorno, buscando huecos, señales, puntos de acceso. Era como ver a dos depredadores acercarse con calma, porque sabían que la presa ni siquiera notaría su presencia. El Padre Pío relató que sintió que la atmósfera cambiaba al ver esas figuras. El aire se volvió más denso, como si una nube invisible hubiera descendido sobre el pasillo del convento. Siempre decía que el mal no necesita hablar para ser percibido, solo necesita aparecer. Y estas entidades tenían una presencia tan intensa que causaban una opresión en el pecho, incluso para alguien con tanta experiencia como él. Pero lo más inquietante era algo más. Estas sombras no actuaban como seres perdidos o confundidos. Tenían un propósito,
Había una intención en cada movimiento, en cada aproximación. Parecían saber exactamente lo que querían, y estaban allí por una razón muy clara: debilitar al joven sacerdote poco a poco, hasta que sucumbiera a una tentación, un miedo, una duda que podría destruir su misión. Ante esta visión, el Padre Pío comprendió: no se trataba de una advertencia cualquiera, era un ataque espiritual cuidadosamente planeado, y, si no intervenía, esas sombras no se detendrían hasta completar su obra. El Padre Pío siempre fue conocido por un don que pocos en todo el mundo poseían: el don de discernimiento de espíritus. Esto significa que no solo veía presencias espirituales, sino que comprendía qué querían, de dónde venían y el impacto que podían tener en la vida de alguien. Para él, el mundo invisible era tan real como el suelo que pisaba. Y esto, si bien era un don divino, también era una enorme carga, porque ver la verdad requiere valentía, y comprender la intención del mal requiere fortaleza. Desde pequeño el Padre Pío percibía cuando algo no era solo físico. Solía decir que el mal se acerca sigilosamente, intentando actuar donde nadie lo ve. Pero él lo veía, lo sentía, sabía cuando alguien estaba siendo tentado, cuando sufría un ataque espiritual, o cuando los malos pensamientos provenían de influencias que la persona ni siquiera imaginaba que existían. Lo que para muchos era solo tristeza o cansancio, para él podía ser una batalla invisible que se libraba allí mismo. Y fue precisamente este don lo que le hizo, al ver las dos sombras detrás del joven sacerdote, comprender al instante que no se trataba de una simple inconveniencia espiritual. Era un intento directo de debilitar a alguien con un gran futuro en la iglesia. El Padre Pío estaba seguro de que ninguna entidad se acercaba a una persona por casualidad. Siempre había una razón, siempre había una vulnerabilidad. Al observar las sombras, percibió que intentaban manipular las emociones del sacerdote, avivar sus dudas, transformar pequeñas inseguridades en grandes tormentas internas. Por eso comprendió que debía actuar con rapidez. No se trataba de esperar a ver qué sucedía. Ese ataque ya estaba en marcha, y el joven sacerdote, sin darse cuenta, estaba en el centro de una silenciosa guerra espiritual. El Padre Pío decía que el mal nunca se presenta como algo aterrador al principio. Llega disfrazado de pensamientos inocentes, pequeños miedos, inseguridades recurrentes. Y cuando encuentra espacio, crece. Por eso el discernimiento espiritual era tan valioso. Permitía ver el mal antes de que se formara en uno. Y allí, en ese pasillo silencioso, el Padre Pío no solo vio las sombras, comprendió su intención, comprendió el riesgo, comprendió que este joven estaba a punto de enfrentar una prueba que podría cambiarlo todo. Y, a partir de ese momento, la historia tomaría un cariz aún más profundo, porque la batalla apenas comenzaba. El Padre Pío sabía que no podía ignorar lo que había visto. Sintió un profundo impulso en su corazón, como si alguien le dijera: «Vete, ahora». Sin dudarlo, comenzó a caminar hacia el joven sacerdote. Cada paso parecía más pesado que el anterior, no por miedo, sino por la responsabilidad que cargaba. Comprendió que estaba a punto de enfrentarse a algo que pocas personas en el mundo tendrían el valor de afrontar. Una intervención directa contra fuerzas oscuras que en ese momento habían encontrado terreno fértil. Al acercarse, el Padre Pío notó que las sombras reaccionaban. No desaparecieron, sino que se alejaron ligeramente, como si reconocieran la llegada de alguien más fuerte. Era como ver animales salvajes retirarse ante la aparición de un protector. Las entidades retrocedieron, pero no por miedo, sino por irritación. Sabían que serían confrontadas y por lo tanto esperaron a ver qué sucedía. El joven sacerdote se giró al darse cuenta de que el Padre Pío se acercaba y sonrió con calma, sin imaginar que su alma se disputaba en ese preciso instante.
El contraste entre su inocencia y la gravedad de la situación era tan grande que cualquiera que presenciara la escena comprendería el riesgo. Pero él no vio, no sintió, no imaginó. La batalla para él era oculta, pero no para el Padre Pío. Con voz firme y serena, el Padre Pío llamó al sacerdote por su nombre y le pidió hablar con él un momento. El joven se sorprendió, pues no esperaba una invitación tan repentina, y mucho menos del fraile, a quien todos consideraban casi un santo, incluso en vida. Pero aceptó con respeto, sin imaginar que este sería el primer paso para escapar de algo terrible. Mientras los dos comenzaban a alejarse del pasillo, el Padre Pío observó discretamente las sombras. Notó que dudaban entre seguirlos o mantener la distancia. Era como si dependieran de la decisión del sacerdote, como si su decisión pudiera abrir una puerta más grande o cerrarla para siempre. Esta reacción confirmó algo que el Padre Pío siempre enseñaba. El mal solo progresa cuando una persona lo permite, incluso sin darse cuenta. En el corazón del Padre Pío se forjó una certeza. Era hora de proteger a ese joven, no solo con palabras, sino con discernimiento, fe y valentía. Era hora de afrontar lo que muchos preferían ignorar. Y, en ese momento, comenzó la parte más delicada de la intervención, la parte donde debía decirse la verdad, aunque fuera difícil de escuchar. El Padre Pío condujo al joven sacerdote a un pequeño y apartado espacio dentro del convento, lejos del ruido, las conversaciones y, sobre todo, de las presencias oscuras que los seguían. En cuanto se cerró la puerta, el silencio inundó la habitación. Era uno de esos silencios que no perturban, sino que invitan a decir lo que nunca se atrevieron a decir. El joven sacerdote, sin embargo, parecía demasiado tranquilo, como si nada pasara. Y esto preocupó aún más al Padre Pío, porque sabía que la peor batalla es la que ocurre sin que nadie se dé cuenta. El Padre Pío comenzó suavemente, mirando profundamente a los ojos del sacerdote. «Hijo mío, ¿qué pesa en tu corazón?» El sacerdote tragó saliva con dificultad. Esa simple pregunta tocó algo muy profundo en él. Fue como si alguien hubiera dado justo en el blanco que intentaba ocultar. Intentó sonreír y responder que todo estaba bien, que solo era cansancio, rutina, compromisos, pero su voz se quebró a mitad de la frase. El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de alguien que intenta ocultar el dolor y fracasa. Con calma, el Padre Pío colocó su mano sobre su hombro. «No te mientas. Algo te preocupa. Dime qué es». Esta vez, el joven no pudo contenerse. Se le llenaron los ojos de lágrimas y confesó algo que nunca le había contado a nadie. Dijo que, en los últimos meses, había sentido una extraña opresión en el pecho, pensamientos que no reconocía como propios, dudas que surgían de la nada. A veces tenía la sensación de ser observado, incluso cuando estaba solo, y, por mucho que intentara rezar, sentía algo que lo distraía, como una voz silenciosa que intentaba apartarlo de su misión. El Padre Pío escuchaba atentamente, sin interrumpir. Cada palabra, cada detalle, confirmaba todo lo que ya percibía incluso antes de que comenzara la conversación. La fragilidad emocional, las dudas internas, el miedo a la decepción. Todo esto era terreno fértil para los espíritus que buscaban debilitar las vocaciones. Entonces, cuando el joven terminó de hablar, el Padre Pío respiró profundamente y dijo algo que dejó al sacerdote helado. Lo que sientes no es solo cansancio. Hay influencias a tu alrededor que intentan desanimarte, y las vi. El sacerdote se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció. La revelación lo golpeó como un balde de agua helada. De repente todo cobró sentido. La angustia, las dudas, el peso en su pecho. No era su imaginación, no era una exageración, era real. Y desde ese momento comprendió que no podía afrontar esto solo. Necesitaba guía,
y el Padre Pío estaba allí precisamente para eso. El joven sacerdote seguía intentando asimilar lo que el Padre Pío acababa de decir. Su corazón latía con fuerza, le temblaban las manos, y por un momento creyó haber oído mal. Pero el Padre Pío, con una calma impresionante, repitió con firmeza: «Te siguen porque encontraron una puerta abierta». Estas palabras resonaron en el sacerdote como un trueno silencioso. Sintió un escalofrío en la nuca. No era solo miedo, sino la sensación de comprender finalmente que algo mucho más grande estaba sucediendo a su alrededor. El Padre Pío notó esta reacción y continuó: «Hijo, el mal nunca surge de la nada. Llega lentamente, como un susurro que se esconde en tus pensamientos. Y cuando encuentra espacio, intenta entrar». El sacerdote, todavía asustado, preguntó con voz entrecortada: «Padre, ¿por qué yo? ¿Qué hice?». El Padre Pío sonrió discretamente, no porque le pareciera divertido, sino porque comprendió una verdad que pocas personas conocen. No es lo que hiciste, es lo que representas. Cuanto más intentas acercarte a Dios, más intenta la oscuridad desviarlo de ese camino. Es señal de que tienes una misión importante y el enemigo lo sabe. Estas palabras afectaron profundamente al joven sacerdote. Durante meses se había creído débil, incapaz, que sus dudas eran un defecto vergonzoso, pero ahora comprendía que estas debilidades eran precisamente la puerta que buscan los espíritus oscuros. No atacan a quienes ya están perdidos, atacan a quienes intentan encaminarse en la dirección correcta. El Padre Pío explicó que esas entidades no estaban allí por casualidad. Tenían un objetivo claro: desgastar emocionalmente al sacerdote hasta que perdiera la confianza en sí mismo y, sobre todo, en su misión. «Quieren que te rindas», dijo el fraile. «Quieren convencerte de que no eres digno, de que no eres fuerte, de que no eres capaz. Pero eso es mentira. La verdad es que eres mucho más fuerte de lo que crees». El joven respiró hondo. Por primera vez, alguien vio lo que sentía por dentro. Por primera vez comprendió que sus miedos eran más que simples sensaciones pasajeras. Eran influencias que intentaban dominar su mente, y la presencia silenciosa del Padre Pío, tan firme y serena, le demostró que no estaba solo en esta batalla. La advertencia del fraile fue tan directa como una flecha: si no cierras esa puerta, seguirán intentándolo. Pero si decides luchar, ninguna sombra podrá tocarte. En ese momento, algo cambió en el sacerdote. No sabía cómo sería esta lucha ni qué vendría después. Pero una cosa sí sabía: este era el comienzo de su defensa, y el Padre Pío sería el guía que tanto necesitaba. El joven sacerdote permaneció en silencio durante largos segundos tras escuchar la advertencia del Padre Pío. Fue como si, por primera vez, viera lo que siempre había estado a su alrededor, pero que nunca había notado. Se le entrecortó la respiración, se le llenaron los ojos de lágrimas y sintió una opresión en el pecho que mezclaba miedo, sorpresa y al mismo tiempo una extraña sensación de alivio. Era aterrador saber que sombras espirituales lo seguían, pero era aún más aterrador pensar que esto había estado sucediendo sin que él tuviera la menor idea. Y sin embargo, allí estaba, vivo, de pie, con la oportunidad de cambiarlo todo. El Padre Pío observaba cada reacción. Sabía exactamente lo que sentía aquel joven, pues ya había visto ese mismo pánico silencioso en muchas personas que de repente descubrieron que no solo luchaban contra el cansancio, la tristeza o las dudas, sino contra algo invisible y mucho más profundo. El sacerdote, tratando de comprenderlo todo, murmuró: «Entonces, ¿realmente me estaban atacando?». El Padre Pío respondió con la firmeza de quien no teme la verdad: «Sí, pero no estás solo, y eso marca la diferencia». Estas palabras, sencillas pero poderosas, hicieron que el joven sacerdote sintiera un pequeño rayo de esperanza. Aún así, la idea de que hubiera espíritus intentando empujarlo a un abismo emocional le aceleraba el corazón.
Pensó en los momentos en que se sintió inútil, los días en que quiso rendirse, las noches en que lloró solo, pensando que era parte de la vida. Ahora comprendía que esos sentimientos provenían de algo que no provenía de su interior. El impacto emocional fue tan grande que necesitó sentarse. «Padre, ¿qué pasa si fallo?». El Padre Pío se acercó, le puso la mano sobre los hombros y le dijo algo que nunca olvidaría. Fracasar no es caer. Fracasar no es levantarse. Y ahora estás de pie, enfrentando la verdad. Eso ya es una victoria. En ese momento, el joven sacerdote se dio cuenta de algo muy importante. No era débil. Lo atacaban precisamente porque era fuerte, precisamente porque tenía algo dentro que perturbaba la oscuridad. Y eso lo cambió todo en su corazón. El miedo seguía ahí, por supuesto. Es imposible no sentir miedo cuando descubres que algo oscuro intenta derribarte. Pero mezclado con el miedo, comenzaba a surgir un sentimiento nuevo, casi olvidado: el coraje. El Padre Pío añadió luego: el mal se alimenta del miedo, pero pierde su poder cuando comprendes quién eres realmente. Y tú, hijo mío, eres alguien a quien Dios ha elegido. Por eso intentan desviarte, pero ahora lo sabes. Ahora puedes luchar. A partir de ese momento, el sacerdote dejó de ser una víctima perdida. Estaba consciente, estaba alerta, estaba listo para enfrentar lo que antes lo controlaba sin darse cuenta. Y este cambio interior sería la clave de todo lo que sucedería en los próximos días. Después de calmar al joven sacerdote y ayudarlo a comprender la gravedad de la situación, el Padre Pío supo que era hora de darle algo aún más importante: las armas para luchar. Siempre decía que una batalla espiritual no se gana con fuerza física, sino con disciplina interior, valentía y pequeñas acciones repetidas a diario. Y, en ese momento, el sacerdote necesitaba aprender precisamente eso: cómo cerrar las puertas que las sombras intentaban atravesar. Con voz firme y gran serenidad, el Padre Pío comenzó a explicar: la primera arma es la oración. No una oración automática, sino una oración viva, que nace del corazón. El mal no puede resistir esta luz. El joven sacerdote escuchaba atentamente, rezaba, por supuesto, pero ahora se daba cuenta de que a menudo lo hacía cansado, distraído, casi por obligación. El Padre Pío le explicó que no era la cantidad lo que disipaba las sombras, sino la sinceridad. Una sola oración verdadera podía ser más poderosa que 100 repetidas sin alma. El segundo consejo trataba sobre la confesión. El Padre Pío sabía que el enemigo se alimenta de culpas ocultas y pensamientos no resueltos. La confesión es una limpieza para el alma. Cuando dices la verdad, la oscuridad pierde su poder, dijo. El sacerdote sintió el peso de esas palabras, pues cargaba en su interior pequeñas penas, presiones y temores que nunca había confiado a nadie. Ahora comprendía que ocultar esos sentimientos solo hacía su alma más vulnerable. La tercera arma fue evitar el aislamiento. Cuando te cierras a ti mismo, el mal habla más fuerte, dijo el Padre Pío. Explicó que el corazón humano necesita comunión, compartir, personas que ayuden a llevar las cargas invisibles. El joven sacerdote recordó cuántas veces había intentado afrontar todo solo, pensando que pedir ayuda era señal de debilidad. Ahora se daba cuenta de que era todo lo contrario. Finalmente, el Padre Pío habló sobre la disciplina espiritual. Era importante mantener la rutina, los horarios, los momentos de oración y los pequeños actos de fe. La sombra se alimenta del desorden, pero cuando organizas el alma, ésta pierde espacio, explicó. Cada instrucción era como una armadura que se le colocaba al sacerdote. Sintió que poco a poco, el miedo que sentía comenzaba a cambiar de forma. No desapareció por completo, pero fue perdiendo fuerza. La presencia del Padre Pío, tan serena y decidida, le infundía la sensación de que aún había una salida, de que aún había luz.
Y mientras recibía estas instrucciones, algo curioso sucedía afuera, donde las sombras acechaban. Comenzaban a agitarse. El Padre Pío lo percibió espiritualmente. Con cada verdad dicha, con cada instrucción atendida, el poder de esas presencias oscuras disminuía. Era como si, sin darse cuenta, el joven sacerdote encendiera pequeñas velas dentro de una habitación que antes había estado completamente a oscuras. Y esa luz, aunque tenue al principio, era precisamente lo que las sombras no podían tolerar. Mientras el Padre Pío guiaba al joven sacerdote con esas sencillas pero poderosas herramientas espirituales, algo ocurría en el plano invisible, algo que sentía con tanta claridad como si lo viera con sus propios ojos. Las sombras, que antes se movían con calma y confianza, comenzaron a inquietarse. Era como si una luz se encendiera en el corazón del sacerdote, y esa luz disipara las presencias oscuras desde su interior. El Padre Pío sabía que las sombras no desaparecen de golpe. Primero se agitan, se retuercen, intentan resistir, buscan resquicios, ponen a prueba los límites, perciben cuando una persona empieza a despertar espiritualmente, cuando deja de ser presa fácil, y es entonces cuando se agitan más, porque comprenden que están perdiendo terreno. Están molestos, dijo el Padre Pío, mirando fijamente a la nada, como si observara algo más allá de la pared. El joven sacerdote estaba asustado. ¿Están todavía aquí? Lo son, pero ya no pueden acercarse tanto, respondió el fraile. A partir de ese momento comenzó una especie de reacción en cadena. Cada consejo que el joven seguía, cada verdad que aceptaba, cada pequeña decisión de luchar, transformaba el ambiente espiritual que lo rodeaba. Fue como abrir ventanas que habían estado cerradas durante mucho tiempo. El aire empieza a circular, la luz entra, y lo que se ocultaba en las sombras debe retirarse. El Padre Pío explicó que el mal no puede tolerar la luz. Cuando les iluminas desde dentro, se vuelven ciegos, dijo. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Las entidades que antes parecían seguras, firmes y listas para atacar, ahora parecían confusas, inquietas, casi como si intentaran asir algo que ya no podían alcanzar. El fraile añadió algo que quedó grabado en la memoria del sacerdote. Las sombras son poderosas cuando no sabes que existen, pero cuando las descubres, cuando entiendes a qué te enfrentas, la mitad de la batalla ya está ganada. Desde un punto de vista espiritual, el Padre Pío percibió otro detalle importante. Las sombras se disipaban aún más cuando el sacerdote demostraba valentía y un sincero deseo de cambiar. Cada vez que respiraba profundamente, intentando recomponerse, era como si la luz se expandiera. Cada vez que admitía sus debilidades, las sombras se encogían, y cuando demostraba voluntad de lucha, temblaban. Fue entonces cuando el joven sacerdote, aunque todavía tenía miedo, preguntó: «Padre Pío, ¿intentarán volver?». El fraile respondió con la sabiduría de quien ha enfrentado batallas espirituales a lo largo de su vida: «Pueden intentarlo, pero si haces lo que te enseñé, no tendrán dónde esconderse». Para el joven sacerdote, esta respuesta no disipó el miedo, pero trajo consigo algo mucho más importante: coraje, claridad y fuerza interior. Y para las sombras, esa fue la señal de que la guerra estaba girando y que por primera vez estaban perdiendo terreno. Esa noche sería sin duda la más difícil de la vida del joven sacerdote. Tras su conversación con el Padre Pío, regresó a su habitación más preparado, pero también con el corazón acelerado. Sabía que cuando la luz empieza a perturbar al mal, éste intenta asestar el golpe final. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En cuanto cayó la noche, el convento quedó en silencio. Los oscuros pasillos parecían aún más profundos, y el viento del exterior sacudía las ventanas con un sonido extraño, casi como si alguien intentara entrar. El joven sacerdote intentó
dormir, pero su cuerpo estaba demasiado tenso. Respiró hondo, rezó una breve oración, apagó la luz y cerró los ojos. Ahí empezó todo. Aún no dormía, pero sentía como si algo pesado hubiera entrado en la habitación. El aire se volvió denso, como si no hubiera oxígeno. Su corazón se aceleró. Una sensación de presencia, fría, oscura, amenazante, llenó la habitación. Y en la oscuridad, una enorme angustia comenzó a oprimirle el pecho. Se incorporó en la cama, sudando, intentando ver algo, pero no, vio nada. Solo sintió, y era peor que ver. Fue entonces cuando comenzaron los ataques silenciosos. Los pensamientos negativos surgieron como susurros en su mente. No eres digno, no puedes soportarlo más. Abandonar. Todo parecía tan real que se llevó las manos a la cabeza intentando protegerse. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le recordaba. El Padre Pío dijo que esto sucedería y explicó cómo combatirlo. Empezó a orar. No era una oración perfecta, era una oración temblorosa, entrecortada, casi desesperada, pero sincera. Y esa sinceridad era como una pequeña chispa de luz en aquella habitación oscura. Repetía palabras sencillas, a veces sin siquiera recordar la frase completa, pero cada intento era un golpe contra la oscuridad que lo atacaba. La presión en su pecho disminuyó un poco. La sensación de presencia se desvaneció, pero no del todo. Luego vinieron las pesadillas, imágenes confusas y distorsionadas llenas de miedo. Pero cada vez que despertaba, recordaba las instrucciones del Padre Pío y volvía a orar. Mientras tanto, en la habitación contigua, el Padre Pío tampoco podía dormir. Sintió espiritualmente el ataque, como si pudiera oír el sufrimiento del joven incluso en silencio. Y, sin levantarse de la cama, comenzó a interceder por él, rezando con profunda intensidad. La batalla duró horas, la sombra intentó algo, el sacerdote se resistió, la oscuridad avanzó, la oración respondió, y así hasta que amaneció. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, la atmósfera cambió por completo. La opresión se desvaneció. La sensación de presencia desapareció. La habitación volvió a ser solo una habitación. El joven sacerdote, exhausto pero aún en pie, comprendió entonces. Lo peor ya había pasado. Se había enfrentado a la noche y no había sido derrotado. Cuando el joven sacerdote abrió los ojos y vio la luz de la mañana filtrarse a través de las cortinas del dormitorio, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. No era una paz común, como la de un día tranquilo. Era una sensación profunda y limpia que parecía tocar su corazón y calmar cada rincón de su alma. Respiró hondo y se dio cuenta de que el aire era ligero, completamente diferente al de la noche anterior, cuando cada segundo se sentía sofocante. Se levantó lentamente, con el cuerpo aún débil por la batalla de la noche, pero con una nueva fuerza en su interior. Era como si, a pesar del agotamiento, algo fuera más firme, más despierto, más seguro. Sabía que se había enfrentado a algo grandioso y que de alguna manera había ganado. Mientras caminaba por los pasillos del convento, todavía algo conmocionado, vio al Padre Pío a lo lejos. El fraile lo observaba con una mirada que mezclaba afecto, alivio y reconocimiento. Era como si supiera exactamente lo que había sucedido. Y así fue. Cuando el sacerdote se acercó, el Padre Pío le puso suavemente la mano en el hombro y dijo, con la serenidad de quien ve más allá de lo visible: «Cerraste la puerta». Se fueron. El joven sacerdote sintió un escalofrío, esta vez no de miedo, sino de confirmación. Todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, todo lo que lo había atormentado, ahora tenía sentido. La batalla no había sido en vano. Las sombras se alejaron porque él había resistido, porque incluso temblando eligió luchar, porque en lugar de rendirse al miedo, confió.
El Padre Pío explicó que cuando una persona enfrenta la oscuridad con sinceridad, valentía y fe, la luz crece en su interior. Y cuanto más crece la luz, menos espacio encuentra la sombra. La tentación es fuerte, dijo el fraile, pero un corazón decidido es aún más fuerte. Entonces comprendió que no era débil. Al contrario, solo los fuertes son atacados con tanta intensidad. Solo quienes tienen una misión importante sufren este tipo de asalto. Y esta verdad despertó en él un sentido de propósito que nunca antes había sentido. La victoria de esa mañana no fue solo contra dos sombras invisibles. Fue contra la duda, el desánimo, el miedo y la voz silenciosa que intentaba convencerlo de que no era suficiente. Ganó una batalla que se libró tanto dentro como fuera de sí mismo y que cambiaría su camino para siempre. Con el corazón más ligero, el sacerdote agradeció al Padre Pío. El fraile sonrió y añadió: «Recuerda, cuando Dios ilumina un alma, no queda sombra alguna». Esa frase quedó grabada en él como un sello, y, mientras caminaba por el convento, se dio cuenta de que la dolorosa experiencia lo había fortalecido, lo había hecho más consciente y lo había preparado mejor para su misión. Las sombras habían perdido, la luz había triunfado, y desde entonces nunca volvería a ser el mismo. Después de todo lo vivido, el joven sacerdote finalmente comprendió que esta experiencia no había sido un simple ataque espiritual, sino una profunda llamada a despertar. En los días siguientes se sintió diferente, no perfecto, no invencible, pero más consciente de lo que realmente ocurría en el mundo, invisible. Y esta conciencia le trajo una fuerza interior que nunca antes había sentido. Ahora comprendía que el mal no actúa solo con ruido o confusión. A menudo llega silenciosamente, intentando entrar por las grietas del alma. Pero también comprendió que cuando alguien decide luchar con sinceridad, la luz siempre encuentra la manera de vencer. El Padre Pío reunió al joven sacerdote una última vez para darle un consejo que nunca olvidaría. No solo venciste las sombras, venciste el miedo que intentaron inculcar en ti, y esa victoria nadie te la puede arrebatar. Esas palabras sellaron la historia como una llave que cierra una puerta antigua. Ya no había ninguna duda en el corazón del sacerdote. Ahora sabía que su misión era real, que su fe era poderosa, y que cada pequeño acto de valentía tenía un enorme impacto en el mundo espiritual. El episodio no solo quedó grabado en el corazón de ambos, se convirtió en una lección para todos los que lo escucharon. El Padre Pío explicó a los frailes que muchas batallas ocurren donde nadie las ve, y que el mayor error es creer que estamos solos ante nuestras sombras. Donde brilla la luz no hay oscuridad. Sí, repitió, y quizás ese sea el verdadero significado de esta historia. Recordar que todos, en algún momento, pasamos por momentos difíciles, dudas silenciosas y miedos inimaginables. Pero siempre hay un camino de regreso a la luz, y comienza cuando decidimos no rendirnos. Si crees que el mundo espiritual es real y quieres entender más sobre las revelaciones del Padre Pío, suscríbete al canal y deja un comentario a continuación. ¿Alguna vez has sentido que estabas luchando contra algo invisible?